Hay momentos en los que una mujer se mira al espejo y se pregunta en silencio: ¿estoy siendo la mujer que Dios soñó que yo fuera? En medio del ruido, las expectativas del mundo y las heridas del alma, hay corazones femeninos que claman por dirección, por verdad, por una belleza que no se marchita. Muchas caminan agotadas, intentando agradar a todos, y olvidando que hay un solo rostro que realmente importa: el rostro de aquel que las creó. La Biblia no nos deja en tinieblas. Nos revela que hay un tipo de mujer cuya vida impacta, edifica y permanece, no por su apariencia ni por sus logros, sino por sus hábitos espirituales. Mujeres que no buscan aplausos, pero el cielo las aplaude. Mujeres como Ruth, Débora, María, Esther, y en nuestros días, mujeres como Kathryn Kuhlman, que caminaron con Dios de forma tan íntima que su vida se volvió una llama inextinguible. Hoy vamos a entrar en el corazón de lo que significa ser una mujer cristiana sabia, admirada no por lo que el mundo valora, sino por lo que Dios exalta. Vamos a descubrir con la guía de la palabra 6 hábitos que transforman la vida desde lo invisible hasta lo eterno. No se trata de fórmulas mágicas, sino de una vida rendida. No se trata de perfección, sino de obediencia. Y sobre todo, se trata de permitir que el Espíritu Santo forme en ti el carácter de Cristo, día tras día. Déjate guiar. Abre tu alma, porque lo que hoy comienza puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Toda mujer que impacta, el mundo espiritual ha aprendido primero a vivir en el anonimato del altar secreto. Antes de ser admirada por los hombres, fue aprobada por Dios. Antes de ser escuchada por multitudes, aprendió a guardar silencio delante del Padre. Es en ese espacio invisible, donde nadie ve y solo el cielo observa, que comienza a nacer la sabiduría verdadera. No se trata de un hábito que se exhibe, sino de una comunión que transforma. Y es allí, en ese lugar íntimo y consagrado, donde el primer hábito de una mujer cristiana sabia e inspiradora es forjado: comenzar en lo secreto. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta no es una sugerencia, es una invitación urgente al corazón escondido de la verdadera espiritualidad, porque ninguna sabiduría celestial nace sin oración. Ningún discernimiento divino se forma sin rendición, y ninguna mujer puede reflejar la gloria de Dios si antes no ha sido quebrantada y reconstruida por Él en la soledad de su presencia. Cuando observamos la vida de mujeres como Ana, madre del profeta Samuel, vemos esta verdad escrita con lágrimas. A los ojos de los hombres, ella era una mujer estéril, humillada, olvidada. Pero a los ojos de Dios, era una intercesora incansable, una guerrera del alma, una mujer que no se rindió hasta que el cielo se abrió. Ana no comenzó su ministerio en el templo cuando presentó a su hijo. Su ministerio comenzó cuando lloró en silencio, cuando habló con Dios sin que se oyeran sus palabras, cuando derramó su alma delante del altar. Y fue allí, en ese aposento espiritual, donde fue visitada por la gracia, y su vida se volvió testimonio eterno de que lo secreto siempre precede a lo visible. Una mujer sabia no se forma en escenarios, sino en desiertos. No en los aplausos, sino en los suspiros que solo Dios escucha. Es en ese lugar donde el Espíritu Santo moldea el carácter, limpia la intención, poda el orgullo y despierta la verdadera identidad. Kathryn Kuhlman, conocida por ser una de las evangelistas más ungidas del siglo XX, decía con frecuencia que su ministerio no había nacido en una plataforma, sino en un momento de rendición total, cuando le dijo a Dios: he muerto. Murió a sus planes, a su imagen, a su necesidad de aprobación humana, y fue allí que el poder del Espíritu descendió sobre ella, porque el Señor no unge lo orgulloso, no visita lo superficial,
y no comparte su gloria con quien no se ha vaciado de sí mismo. Ese es el primer hábito, comenzar cada día en lo secreto. Levantarse no con prisa por cumplir una rutina, sino con hambre de encontrarse con el Creador, de hablarle y dejarse hablar, de adorar no por obligación, sino por devoción. Y no se trata de oraciones largas, se trata de oraciones verdaderas, palabras sinceras, a veces sin voz, a veces sin forma, pero llenas de entrega. Es allí donde nace la sabiduría, que luego se manifestará en decisiones, palabras y actitudes que impactan a quienes la rodean. El enemigo de nuestra alma teme profundamente a una mujer que ora en secreto, porque sabe que allí recibe estrategias celestiales, consuelo sobrenatural y autoridad que no se puede falsificar. Una mujer que ha estado en la presencia de Dios no necesita convencer a nadie de que es sabia. Su mirada, su voz, su andar, todo habla de un fuego interior que no se apaga. Como Moisés, que descendía del monte con el rostro resplandeciente, así también una mujer que habita lo secreto camina entre los hombres con una luz que no es suya, sino de aquel con quien ha estado a solas. Este hábito, sin embargo, requiere más que disciplina, requiere deseo, requiere sed, como dice el Salmo 42, 1, 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed es el motor de toda búsqueda verdadera, y quien busca, encuentra. Y quien encuentra, jamás vuelve a ser la misma, porque la mujer que ha aprendido a comenzar en lo secreto, también ha aprendido a depender solo de Dios. Ya no vive por lo que otros dicen, ni se mueve por lo que otros piensan. Su alma está anclada en lo eterno. Y eso, precisamente eso, es lo que todos terminan admirando. Muchos creen que la admiración viene por lo visible, el éxito, la belleza, la inteligencia, pero la Escritura dice lo contrario. Proverbios 31:30 declara: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Y qué es temer a Dios sino vivir con conciencia continua de su presencia? ¿Y qué es vivir así sino habitarlo secreto todos los días, buscar su rostro, rendirse a su voz? Esa mujer es la que Dios exalta. Esa mujer es la que el mundo termina respetando, incluso sin entenderla. Y por eso, si deseamos caminar en sabiduría, debemos comenzar donde comienza todo, en el silencio del alma que se arrodilla, en el corazón que reconoce que sin Dios no puede nada, en la como habitación cerrada donde no hay testigos, pero sí un Padre que escucha. Allí se forma la raíz, y si la raíz es santa, todo el fruto lo será también. Porque una mujer que comienza en lo secreto, termina edificando vidas en lo público. Y eso, amada hermana, es un legado que jamás se perderá. Cuando una mujer aprende a comenzar en lo secreto, no tarda en descubrir que Dios no solo transforma su entorno, sino su interior. Y en ese proceso silencioso pero poderoso, el siguiente hábito empieza a florecer con una dulzura que desarma: la humildad. No es una humildad fingida, ni una postura aprendida. Es una humildad nacida del encuentro con la santidad de Dios, que revela cuán pequeño es uno sin Él y cuán grande es su misericordia. La mujer sabia no se considera mejor que nadie, porque se ha visto reflejada en el espejo de la gracia y sabe que todo lo que es ha sido dado por amor, no por mérito. Caminar con humildad no es debilidad. Es una de las mayores fortalezas espirituales. Es vivir sin máscaras. Es dejar que Cristo brille sin estorbo en uno mismo. La humildad es el perfume que emana del corazón que ha sido quebrantado, restaurado y vuelto a rendir. Y esa fragancia no puede ser ignorada, porque cuando una mujer se despoja de sí misma, es entonces cuando comienza a vestir el carácter de Cristo, y eso produce un impacto que las palabras no pueden igualar. Jesús fue el ejemplo perfecto de humildad. Filipenses 2:5-8 dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este no fue un acto simbólico, fue la manifestación más sublime del amor. Y toda mujer que desea ser sabia y admirable a los ojos de Dios necesita abrazar ese mismo sentir, despojarse, vaciarse, para que Él sea todo en ella. Ruth, por ejemplo, fue una mujer que caminó en humildad desde el principio. Cuando su esposo murió y todo parecía perdido, ella pudo haber regresado a su tierra, a su comodidad, a su antigua vida, pero eligió quedarse con Noemí, no por obligación, sino por amor. Y al hacerlo se humilló, se convirtió en extranjera, en sirvienta, en recolectora de espigas. Pero ese camino de humildad fue el que la llevó a los campos de Booz, al favor de Dios, y finalmente al linaje de Cristo. Ruth no buscó grandeza, la grandeza la encontró, porque primero eligió servir y confiar. La humildad no necesita anunciarse, no exige reconocimiento, no se ofende fácilmente, no compite. Una mujer humilde sabe que su valor no depende de su posición, sino de su identidad en Dios. Y porque está segura de quién es en Cristo, no tiene necesidad de probar nada a nadie. No busca controlar, ni brillar, ni ser el centro. En cambio, su presencia transmite paz, su voz calma, su actitud edifica. Y eso inevitablemente se vuelve admirable. Vivimos en tiempos donde el orgullo se viste de logros, donde la autosuficiencia se celebra y donde muchos creen que mostrar fuerza es nunca mostrar debilidad. Pero en el reino de Dios, el camino hacia arriba siempre comienza hacia abajo. Santiago 4:10 nos recuerda: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta promesa es real. Dios honra al humilde, lo levanta, lo defiende, lo sostiene. Y la mujer que decide cada día caminar en humildad no será avergonzada, sino recompensada con una gracia que no se puede explicar. Kathryn Kuhlman solía decir que su ministerio nunca fue resultado de su talento ni de su capacidad, sino del poder del Espíritu Santo obrando en su debilidad. Ella no intentaba impresionar, no competía con otros ministerios. Su enfoque estaba en no entristecer al Espíritu Santo, y eso solo es posible cuando hay humildad. Cuando el corazón ha aprendido a temblar ante su presencia, a no depender de uno mismo, a ceder el control y decir: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. La humildad también se refleja en cómo tratamos a los demás. Una mujer sabia escucha antes de hablar, perdonar antes de juzgar, extiende gracia en lugar de exigir perfección. No necesita tener la última palabra. No reacciona con altivez, ni se enaltece cuando tiene razón, como Abigail, que al ver el peligro que su esposo Nabal había provocado, actuó con sensatez, con respeto y con una humildad que desarmó incluso al rey David. Su mansedumbre salvó a su casa y trajo honra a su nombre. No fue su fuerza ni su influencia, sino su carácter moldeado por una actitud humilde. Caminar con humildad también implica aceptar los procesos de Dios sin resistirlos. A veces, Él nos lleva por caminos que no entendemos. Nos permite ser corregidas, probadas, incluso incomprendidas, pero cada temporada difícil puede ser una oportunidad para profundizar nuestras raíces. Para decir como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa clase de rendición no es resignación, es confianza. Es saber que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Y es allí donde la humildad se vuelve una ofrenda diaria, no una postura ocasional. Dios no está buscando mujeres perfectas, está buscando mujeres disponibles.
Corazones que digan: aquí estoy, Señor. No soy suficiente por mí misma, pero en ti todo lo puedo. Y ese reconocimiento, esa dependencia, esa honestidad del alma, es la esencia misma de la sabiduría, porque donde hay humildad, hay espacio para que Dios obre. Donde hay orgullo, todo se endurece. Pero cuando una mujer se arrodilla en espíritu, el cielo se inclina hacia ella. Así que si has sentido que necesitas hacer todo por ti misma, si has creído que tienes que demostrar tu valor constantemente, si te has cansado de cargar con el peso de las expectativas, hoy el Espíritu Santo te susurra: suéltalo. Vuelve a lo simple. Vuelve a lo profundo. Camina conmigo, no delante de mí. Porque una mujer que se humilla bajo la poderosa mano de Dios será levantada a su debido tiempo, y su vida será un testimonio vivo de que la sabiduría comienza en lo secreto y se manifiesta en la humildad. Cuando el corazón ha sido rendido en lo secreto y enseñado a caminar en humildad, algo empieza a transformarse de manera evidente. El modo de hablar, porque las palabras son la ventana del alma, y una mujer que ha sido tocada por la sabiduría de Dios no puede hablar como antes. Su boca ya no es instrumento de queja, juicio o ansiedad, sino canal de consuelo, edificación y verdad. El tercer hábito de una mujer cristiana sabia que todos admiran, según la Biblia, es su manera de hablar. No porque tenga respuestas para todo, sino porque lo que dice nace de un corazón lleno de la palabra, gobernado por el Espíritu y guiado por el amor. Proverbios 31:26 declara: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Este versículo no describe a una mujer que simplemente dice cosas bonitas. Habla de alguien que, al abrir la boca, bendice, que cuando aconseja, no hiere, que cuando corrige, no aplasta, que cuando ora, no repite frases vacías, sino que declara la vida con autoridad celestial. Esa forma de hablar no es natural. Es el fruto de una vida interior rendida, quebrantada y restaurada por Dios. Es el reflejo de una mente renovada por la palabra y de un espíritu sensible a la voz del Señor. La mujer sabia no habla de más. Ella escucha antes de responder, medita antes de corregir. Su lengua no es rápida para criticar, ni ligera para murmurar. Ella conoce el poder que hay en cada palabra que sale de su boca, y por eso la administra como quien guarda un tesoro. Santiago 3, 5, 6 nos recuerda que la lengua es como un fuego que puede incendiar todo un bosque, o como un timón que dirige grandes barcos. Una mujer que ha comprendido esto ya no usa su voz para causar divisiones, sino para traer paz donde hay conflicto, fe donde hay miedo y esperanza donde hay desesperanza. Un ejemplo precioso de esto lo encontramos en Abigail. En medio de una situación tensa, cuando su esposo Nabal había insultado a David y éste venía con intención de destruirlo todo, Abigail salió a su encuentro. No lo enfrentó con altivez, ni lo desafió con arrogancia. Sus palabras fueron llenas de sabiduría, de respeto y de discernimiento espiritual. Le recordó a David las promesas de Dios sobre su vida, lo animó a no actuar impulsivamente y logró con su voz lo que las armas no habrían logrado: evitar un derramamiento de sangre. Una mujer que habla con sabiduría puede cambiar destinos, evitar tragedias y traer dirección a los corazones más turbados. Este hábito no es el resultado de un carácter naturalmente tranquilo, ni de una personalidad reservada. Es fruto del dominio propio que produce el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu incluye la mansedumbre y el dominio propio. Y eso se nota, sobre todo, en cómo hablamos cuando estamos heridas, cansadas o provocadas. La mujer sabia no responde según la carne. Ella eleva su alma y responde desde el Espíritu, no porque no tenga emociones, sino porque ha aprendido a rendirlas al control de Dios. Hablar con sabiduría también significa saber cuándo callar.
Hay silencios que gritan más que 1000 palabras. Hay momentos donde el mayor acto de fe es quedarse en silencio y dejar que Dios hable primero. Jesús mismo, cuando fue acusado injustamente, no se defendió. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esa clase de silencio no es pasividad, es confianza absoluta en que Dios es quien justifica. Una mujer sabia no se desgasta en discusiones sin fruto. Ella elige sus batallas con discernimiento y muchas veces gana sin pelear, simplemente porque su corazón está en paz. Las palabras de una mujer cristiana pueden ser como agua fresca para el alma sedienta. En un mundo saturado de voces que critican, que comparan, que destruyen, una sola palabra ungida puede cambiar una vida. Puede levantar a un esposo cansado, afirmar a un hijo confundido, sanar una amistad herida, consolar a una hermana en duelo. Y esas palabras no se fabrican con técnica, se reciben en oración. Son palabras que nacen de haber escuchado primero a Dios, de haber llorado en su presencia, de haber dejado que Él sane primero nuestro propio corazón. Kathryn Kuhlman entendía esto de manera profunda. Sus palabras no eran rebuscadas ni técnicas, pero estaban llenas de una unción que traspasaba corazones. No era lo que decía, sino desde dónde lo decía. Porque había pasado horas en intimidad con Dios, sus palabras no eran solo suyas, eran flechas del cielo que daban en el blanco del alma. Y eso no es exclusivo de grandes predicadoras. Cada mujer en su casa, en su entorno, en su día a día, puede ser instrumento del cielo cuando su lengua está rendida a Dios. Este hábito también nos desafía a revisar nuestras conversaciones diarias. ¿Estamos hablando vida o muerte? ¿Estamos usando nuestras palabras para construir o para destruir? Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es más que un principio, es una ley espiritual. Lo que hablamos tiene peso eterno. Por eso, la mujer sabia elige cuidadosamente sus palabras no por temor, sino por reverencia. Sabe que su boca puede ser una fuente de sanidad o una puerta abierta a la destrucción. Y si alguna vez sientes que tus palabras han sido duras, si te reconoces en expresiones que han herido a otros, no estás sola. Todos hemos fallado, pero hay redención, hay gracia para comenzar de nuevo. Dios puede purificar tus labios como lo hizo con el profeta Isaías. Él puede poner su carbón encendido en tu boca y hacer de ti una voz dulce, fuerte y santa. Solo necesitas traerle tu lengua, rendida, tu corazón dispuesto, y permitir que su espíritu te enseñe a hablar como Él habla. Porque una mujer sabia no solo edifica su casa con sus manos, la edifica con sus palabras. Ella transforma atmósferas con su tono, cambia direcciones con sus frases y deja huellas eternas con sus silencios. Y esa sabiduría no se impone, se revela. No necesita levantar la voz, porque su autoridad viene del cielo. Y cuando una mujer habla así, todos lo notan y todos lo admiran. Una mujer que ha aprendido a hablar con sabiduría, que guarda su lengua con reverencia y temblor delante del Señor, también ha sido formada en el fuego de la espera. No se trata solo de lo que dice, sino de cómo vive cuando las promesas parecen tardar, cuando las circunstancias contradicen la fe, cuando el silencio de Dios se prolonga más de lo esperado. El cuarto hábito de una mujer cristiana sabia que todos admiran según la Biblia es su perseverancia en la fe. No es la fe momentánea que brota con entusiasmo y se desvanece con el primer viento. Es una fe que resiste, que soporta, que sigue creyendo incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Perseverar con fe es una decisión diaria. Es mirar más allá del diagnóstico, más allá de la escasez, más allá del rechazo. Es sostenerse no en lo que los ojos ven, sino en lo que el corazón sabe. Hebreos 11:1 lo expresa con poder. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y esa certeza no se construye en días de abundancia, sino en días de prueba. Es fácil creer cuando todo va bien, pero una mujer sabia se reconoce cuando las cosas no tienen sentido, cuando el cielo está nublado, y aún así se arrodilla y dice: Señor, confío en ti. Una mujer que persevera en la fe es una mujer que no suelta la mano de Dios, aunque no entienda el camino. Ella recuerda las promesas, aunque no vea cumplimiento inmediato. Como Ana, que año tras año subía al templo con el corazón lleno de lágrimas, pero también lleno de esperanza. Ella no se conformó con su dolor. No, aceptó que la esterilidad sería su final. Insistió, clamó, esperó, perseveró. Y fue esa fe tenaz la que rompió la barrera de lo imposible y trajo a la existencia al profeta Samuel, un hijo que no solo fue suyo, sino del reino de Dios. La perseverancia no es resistencia pasiva, es movimiento constante hacia lo que Dios ha dicho. Es declarar su fidelidad cuando todo parece contrario. Es sembrar con lágrimas sabiendo que la cosecha vendrá con cánticos de júbilo. Salmo 126, 5, 6 dice: Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esa imagen es poderosa. Habla de una mujer que no se detiene. Aunque llora, camina. Aunque duele, siembra. Aunque nadie lo vea, ella sigue creyendo que Dios honra la fe perseverante. Perseverar también significa no rendirse cuando otros se rinden. Significa seguir orando por ese hijo que parece perdido, seguir creyendo por ese matrimonio que parece roto, seguir esperando por esa promesa que ha tardado años. Porque la mujer sabia sabe que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Ella no se deja llevar por la impaciencia. Ha aprendido que lo eterno no se construye en minutos. Y ha comprendido que la fe verdadera no exige explicaciones, solo se aferra al carácter de aquel que prometió. La mujer sirofenicia nos ofrece una lección inolvidable de perseverancia. En Mateo 15, ella se acercó a Jesús clamando por su hija, que estaba gravemente atormentada. Jesús no le respondió palabra. Los discípulos querían que se fuera, y cuando por fin él le habló, fue con una aparente negativa. Pero ella no se rindió, no se ofendió, no se alejó, se postró. Clamó aún más fuerte, reconoció su posición, pero también apeló a la compasión de Cristo. Y Jesús, maravillado por su fe, respondió: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Su hija fue sanada, no por casualidad, sino porque su madre no soltó la promesa, ni siquiera cuando todo parecía cerrado. Esa es la perseverancia que admira el cielo. Una fe que no necesita señales constantes ni confirmaciones humanas. Una fe que dice: yo sé en quién he creído. Como el apóstol Pablo, que en medio de cárceles, naufragios y traiciones, nunca dejó de avanzar, de predicar, de confiar. Y esa misma fe está disponible hoy para cada mujer que decida no soltar la palabra que Dios le ha dado, porque si Él habló, Él cumplirá. Si Él prometió, Él hará. Pero en el intervalo entre la promesa y el cumplimiento, lo que sostiene no es la emoción, es la perseverancia. Kathryn Kuhlman vivió temporadas de profunda oposición, rechazo, incomprensión. No todo fue gloria, no todo fue milagros. Hubo temporadas de lágrimas, de silencio, de espera, pero ella jamás dejó de creer, jamás dejó de caminar con el Espíritu Santo, y eso fue lo que sostuvo su llamado, porque no son los dones los que nos mantienen, es la fe persistente en el carácter de Dios. Esa clase de fe que no se negocia, que no se quiebra, que no depende de resultados inmediatos, sino que se nutre cada día en oración, en la palabra, en comunión con el Padre. Tal vez tú, que estás escuchando este mensaje, estás en una etapa donde sientes que nada cambia, donde has orado y aún no ves respuesta, donde tu alma está cansada de esperar.
y el enemigo susurra que renuncies, que es inútil seguir creyendo. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda que cada oración ha sido escuchada, cada lágrima ha sido guardada. Cada día que permaneciste fiel está registrado en el cielo, y aunque el hombre no lo vea, Dios sí lo ve. Y llegará el día, sí, llegará, donde lo que sembraste en secreto será recompensado en público. No dejes de creer, no sueltes su mano, no apagues esa llama, porque la fe que persevera es una llave que abre los cielos. Es la marca de los que no caminan por vista, sino por confianza. Y esa es la clase de mujer que este mundo necesita. Mujeres que no se rinden, mujeres que no retroceden, mujeres que aún con las rodillas temblando siguen caminando, porque saben que Dios no se muda, que Él sigue siendo fiel y que la victoria no pertenece a las más fuertes, sino a las que más confían. Una mujer sabia persevera, no porque tenga garantías humanas, sino porque ha puesto su esperanza en la roca eterna, y esa esperanza jamás será avergonzada. Porque cuando todo pase, cuando todo tiemble, cuando todo sea sacudido, su fe permanecerá. Cuando una mujer ha sido formada en la perseverancia de la fe, su vida empieza a reflejar un aroma distinto. Ya no sirve por obligación, ni se cansa por reconocimiento. Sirve porque ha entendido que amar y dar son expresiones naturales de un corazón lleno de Dios. El quinto hábito de una mujer cristiana sabia que todos admiran, según la Biblia, es su capacidad de servir con gozo. No se trata simplemente de hacer cosas, sino de vivir como ofrenda. Es la actitud interior con la que limpia una mesa, escucha a un amigo, sostiene a un hijo o intercede por alguien en secreto. Es el gozo de saber que cada pequeño acto, cuando es hecho en obediencia y por amor, tiene un valor eterno. En un mundo que valora el egoísmo disfrazado de autocuidado, la mujer sabia elige lo contrario, se vacía para bendecir. No porque sea mártir, sino porque ha encontrado en el servicio su libertad. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si aquel que es Señor de señores eligió servir, ¿cómo no lo hará también una mujer que quiere parecerse a Él? Servir con gozo no es ignorar el cansancio ni negar las luchas. Es encontrar propósito incluso en medio del desgaste. Es comprender que cuando se sirve con el corazón correcto, se está sembrando en lo invisible, se está tocando almas sin decir una palabra. El gozo no nace de la circunstancia, sino de la convicción. Y esa convicción es que cada tarea, por más pequeña que sea, si es hecha para el Señor, no pasa desapercibida en el cielo. La viuda de Sarepta es una de esas mujeres cuyo servicio, aunque limitado en recursos, fue abundante en fe. En medio de una hambruna devastadora, cuando apenas le quedaba un poco de harina y aceite, decidió obedecer la palabra del profeta Elías y prepararle primero a él una torta. Su servicio fue una entrega valiente, un acto de generosidad en medio de la escasez. No dio de lo que le sobraba, dio de lo poco que tenía, y su obediencia fue recompensada con provisión sobrenatural, porque donde hay entrega genuina, el cielo responde. Una mujer sabia no necesita títulos para servir, no espera reconocimiento ni exige condiciones. Ella sirve donde está, con lo que tiene, confiando en que su porción será suficiente. Su gozo no proviene de los aplausos, sino de saber que agrada a Dios. Como María, la hermana de Lázaro, que eligió sentarse a los pies de Jesús y luego ungir sus pies con perfume, secándolos con su cabello. No habló mucho, no lideró multitudes, pero su acto silencioso de amor quedó registrado en la eternidad. Jesús dijo: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Ese es el poder de un servicio hecho con gozo. Y es importante destacar: el gozo del servicio no se impone, se cultiva. No nace de agendas llenas,
sino de corazones vacíos de orgullo. Una mujer que sirve con gozo ha aprendido a no comparar su camino con el de otras. No mide su valor por la visibilidad de su función. Entiende que barrer un piso en obediencia puede tener tanto impacto como predicar en una plataforma, porque lo que da valor al acto no es su magnitud, sino la motivación con que se hace. La historia de Marta y María también nos enseña que servir sin gozo puede ser un peso. Marta se afanaba en muchos quehaceres, pero su corazón estaba turbado. Su servicio se había convertido en ansiedad. Jesús, con ternura, le mostró que el problema no era su actividad, sino su actitud. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10, 41-42. El servicio que agrada a Dios nace de la comunión con Él. Es fruto, no raíz. Es respuesta, no obligación. Cuando una mujer sirve desde su intimidad con Dios, su servicio no agota, fortalece, no la vacía, la llena. Kathryn Kuhlman, aunque fue vista por muchos como una figura pública, nunca dejó de hacer pequeñas cosas con gran amor. Se detenía para orar por uno, se interesaba por las cargas ocultas y se aseguraba de que nadie se sintiera ignorado. Su ministerio era grande, pero su corazón seguía siendo de sierva. Jamás permitió que el lugar al que Dios la llevó la hiciera olvidar quién era. Una mujer enamorada de Jesús, dispuesta a darlo todo por Él. Porque cuando se ama a Cristo verdaderamente, servir no es un peso, es un privilegio. El servicio, con gozo, también es un legado. Los hijos de una mujer servidora aprenden a vivir para otros. Su hogar se convierte en un altar de generosidad. Sus vecinos la reconocen no por lo que tiene, sino por lo que da. Su iglesia se edifica porque su entrega es constante, confiable, silenciosa. Y aunque a veces no se le agradezca en público, su recompensa viene del Padre, que ve en lo secreto. Hebreos 6:10 lo afirma con ternura. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ningún esfuerzo en el reino es inútil. Ningún acto de servicio sincero es ignorado por Dios. Y aunque el mundo lo pase por alto, el cielo lo registra. Por eso la mujer sabia sirve con gozo, porque ha entendido que su verdadera audiencia no está frente a ella, sino por encima de ella. Sirve para uno solo, su Señor. Y tal vez hoy te encuentras agotada, sirviendo en silencio, sin ver fruto inmediato. Tal vez has sentido que lo que haces no tiene valor. Pero hoy el Señor te recuerda, tu servicio no es en vano. Tu entrega está sembrando eternidad. Cada vez que te negaste a ti misma para bendecir a otro, el cielo lo vio. Cada vez que diste, sin esperar nada, Él lo escribió. Y llegará el día en que tu gozo será completo, cuando escuches esas palabras: bien, sierva buena y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta, ese es el motivo. Una mujer sabia sirve con gozo porque sabe que su vida es una carta escrita por Dios para bendecir al mundo. Y cada acto de servicio es una línea más en esa carta que muchos leerán y en la que verán a Cristo reflejado. A medida que una mujer crece en el hábito de servir con gozo, va desarrollando una sensibilidad que va más allá de lo natural. Su mirada se agudiza, su espíritu se vuelve más atento. Ya no solo ve lo que ocurre a su alrededor, sino que comienza a discernir lo que está ocurriendo en lo invisible. El sexto hábito de una mujer cristiana sabia que todos admiran, según la Biblia, es el discernimiento espiritual. Una capacidad que no nace del intelecto ni de la experiencia, sino de la comunión con el Espíritu Santo. Es esa visión que atraviesa las apariencias, que capta lo que otros no ven, que identifica la voluntad de Dios incluso en medio de la confusión. El discernimiento no es sospecha, no es crítica ni juicio, es luz, es claridad en medio de la niebla. Y es uno de los mayores regalos que una mujer puede tener en tiempos donde todo se mezcla
donde lo verdadero y lo falso se visten igual, donde las emociones gritan y la verdad parece diluirse. La mujer sabia no toma decisiones solo con la lógica. Ella ora, ella espera, ella pregunta: Señor, ¿es tuyo esto? ¿Es este el tiempo? ¿Es esta la dirección? Y esa humildad para no confiar solo en su percepción la convierte en una lámpara encendida en medio de un mundo lleno de sombras. La palabra dice en 1 Corintios 2, 14 o 15: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esa capacidad de juzgar, de discernir, no es producto de superioridad, sino de sensibilidad, y se forma en el silencio, en la oración, en la obediencia diaria, en el deseo genuino de conocer la voz del pastor y seguirle, porque solo quien ha aprendido a escuchar a Dios en lo íntimo puede identificar su voz en medio del ruido. Una mujer que discierne espiritualmente no se deja llevar por emociones pasajeras. No corre tras lo que todos corren. No se impresiona por lo grande ni por lo aparente. Ella sabe que muchas veces lo más puro viene disfrazado de lo más sencillo y que lo más peligroso puede estar oculto en lo más atractivo. Discierne personas, tiempos, decisiones, no para controlar, sino para interceder, no para criticar, sino para proteger, no para juzgar, sino para amar con sabiduría. Su discernimiento es un escudo para su familia, un faro para sus hijos, un consejo certero para su comunidad. Débora, la profetisa y jueza de Israel, fue una mujer de discernimiento. Su liderazgo no fue impuesto, fue reconocido. ¿Por qué? Porque cuando hablaba de parte de Dios, porque veía más allá del momento, porque supo cuándo llamar a Barak, cuándo actuar, cuándo declarar lo que el cielo ya había dicho. No fue elegida por ser fuerte en apariencia, sino por tener un oído abierto al cielo. Su discernimiento trajo dirección a un pueblo en caos, y su obediencia desató liberación para toda una nación. El discernimiento espiritual también protege el corazón. En un mundo de palabras dulces y promesas vacías, la mujer sabia necesita identificar lo que no conviene, aunque suene bien, porque no todo lo que brilla viene de Dios. No toda puerta abierta es dirección divina. No toda emoción fuerte es señal del Espíritu, y para no caer en trampas disfrazadas se necesita discernimiento, el mismo que tuvo Priscila, la mujer que junto a su esposo Aquila corrigió en amor a Apolos, enseñándole más exactamente el camino de Dios. No lo avergonzó, no lo ridiculizó, lo instruyó con verdad y gracia. Eso es discernir con madurez. El discernimiento también se vuelve clave en la crianza, en las relaciones, en el ministerio. Una madre con discernimiento sabe cuándo su hijo necesita una palabra, cuándo necesita un silencio, cuándo está luchando con algo más profundo. Una esposa con discernimiento sabe cuándo orar por su esposo sin decir una palabra. Una hermana con discernimiento detecta cuando una amiga está debilitándose, aunque sonría por fuera. Y ese tipo de sabiduría solo se recibe de lo alto. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. No se trata de capacidad humana, se trata de dependencia divina. Kathryn Kuhlman, en muchos de sus servicios, discernía enfermedades, situaciones del alma, condiciones espirituales que nadie le había contado. No por manipulación, sino porque vivía en comunión constante con el Espíritu Santo. Su sensibilidad no era un talento natural, era fruto de una vida rendida, una vida que prefería la dirección de Dios a la aprobación de los hombres. Y esa misma comunión está disponible hoy para toda mujer que anhele conocer más profundamente a su Señor. Una mujer que discierne espiritualmente también aprende a esperar. No se apresura, no responde al impulso, porque sabe que no todo
Es urgente, pero todo debe ser guiado. Discierne cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo quedarse, cuándo abrir el corazón y cuándo guardarlo. Esa sabiduría, esa serenidad, esa profundidad no es común, pero es posible. Y cuando otros la observan, no siempre saben cómo explicarlo, pero lo admiran, porque saben que hay algo distinto en ella. Hay paz en su mirada, hay firmeza en su decisión, hay precisión en su consejo, y eso solo lo produce una vida guiada por el Espíritu. Tal vez tú has sentido que has tomado decisiones apresuradas, que has confiado en personas equivocadas, que has seguido caminos que al final te dejaron vacía. Pero hoy no es día de lamento, es día de redención. Hoy puedes pedirle al Espíritu Santo que afine tu oído, que te enseñe a distinguir su voz, que te revele cuándo es Él y cuándo no. No necesitas ser perfecta para discernir. Solo necesitas estar dispuesta a escuchar, a soltar tus razones, a rendir tus impulsos y permitir que su paz sea el árbitro de tu corazón. Porque una mujer que discierne espiritualmente no solo protege su propia vida, protege a otros, guía con amor, sostiene con sabiduría y deja un legado que trasciende palabras. Su intuición ya no es carnal, es espiritual. Su mirada ya no es superficial, es profunda. Y su vida ya no es conducida por emociones, sino por el viento del Espíritu, que sopla donde quiere y que siempre lleva a puerto seguro. Una vez que el discernimiento espiritual ha sido despertado y cultivado en el alma de una mujer sabia, naturalmente emerge un anhelo profundo por vivir de una manera que agrade a Dios en todo, no solamente en lo que se dice ni en lo que se decide, sino en la manera en que se guarda el corazón. Porque el discernimiento no es solo para ver el exterior, sino también para examinar lo más íntimo. Y así nace el séptimo hábito de una mujer cristiana sabia que todos admiran, el hábito de caminar en pureza. La pureza no es una carga, es un tesoro. Es la libertad de vivir sin doblez, sin engaño, sin contaminación. No se trata de una perfección inalcanzable, sino de un corazón rendido, limpio, sincero. Una vida que busca reflejar la santidad de Dios, no solo en lo visible, sino también en lo invisible. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza abre los ojos espirituales, y una mujer que vive con el corazón limpio puede ver a Dios incluso en medio del dolor, del caos o de la incertidumbre. Caminar en pureza es más que evitar el pecado, es elegir lo que es santo, es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Es no negociar la santidad por la aceptación de los hombres, es no permitir que el corazón se contamine con resentimientos, con deseos ocultos, con motivaciones egoístas. La pureza es la base del carácter. Una mujer puede tener dones, habilidades, belleza, pero si su corazón está contaminado, todo lo demás pierde valor. Por eso el sabio Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esther fue una mujer que entendió este principio, aunque vivió en una cultura totalmente opuesta. Fue llevada a un ambiente lleno de lujo, competencia y seducción. Pero ella eligió la humildad, la sencillez y la dignidad. No se dejó envolver por la vanidad ni por las apariencias. Su belleza era evidente, pero su pureza era lo que la distinguía. El favor de Dios reposó sobre ella no solo por su físico, sino por su espíritu. Y cuando llegó el momento de interceder por su pueblo, su vida limpia fue un canal para que Dios manifestara su propósito. La pureza también se manifiesta en nuestras intenciones. Una mujer sabia no hace las cosas para ser vista ni para ser aplaudida. Hace lo correcto porque es lo correcto, aunque nadie lo note. Su pureza está en su entrega, en su coherencia, en su manera de tratar a los demás.
Ella no busca manipular, ni controlar, ni impresionar. Es transparente, es confiable. Su palabra tiene peso porque su vida la respalda. Y eso genera respeto, porque en un mundo lleno de falsedad, una mujer íntegra se convierte en un faro que muchos siguen, incluso sin decir una palabra. La pureza también se refleja en la manera de relacionarse con otros, en cómo se mira, cómo se habla, cómo se ama. Una mujer pura no juega con los sentimientos, no entra en coqueteos emocionales, no se deja arrastrar por pasiones momentáneas. Ella sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que su valor no está en su apariencia, sino en su dignidad como hija de Dios. Vive con la conciencia de que fue comprada por precio y por eso honra a Dios con su cuerpo, con su mente, con sus emociones, como enseña 1 Tesalonicenses 4:3-4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En tiempos donde todo se ha relativizado, donde la pureza se considera anticuada o innecesaria, la mujer sabia se mantiene firme, no por religiosidad, sino por amor, porque ha probado la dulzura de una conciencia limpia, porque sabe que una noche de placer pasajero no vale más que una vida de paz con Dios, porque ha comprendido que lo que realmente llena el alma no es lo que se obtiene, sino lo que se entrega en obediencia. La pureza no significa no haber fallado nunca, significa haber sido lavada, restaurada, redimida. Muchas mujeres han vivido caídas, heridas, pasados oscuros, pero la sangre de Cristo tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. No importa cuán profundo haya sido el error, cuando hay arrepentimiento sincero, el Señor restaura la dignidad perdida. Isaías 1:18 lo declara con ternura y poder. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa es la esperanza que tenemos. Una mujer que camina en pureza no es la que nunca pecó, sino la que eligió volver a la cruz, una y otra vez, para ser lavada por su gracia. Kathryn Kuhlman hablaba con frecuencia de la necesidad de vivir una vida limpia delante de Dios. No porque se tratara de reglas, sino porque sabía que el Espíritu Santo es sensible, santo, y no habita en lugares contaminados. Su anhelo era no entristecer al Espíritu, y eso solo es posible cuando se vive con pureza. Esa pureza que protege la unción, que sostiene el testimonio, que guarda el alma. No se trata de impresionar al mundo, se trata de agradar al cielo. Tal vez tú has sentido que tu vida se ha manchado, que tu historia está marcada por decisiones que desearías no haber tomado. Tal vez has vivido en la vergüenza, en el silencio, en la culpa. Pero hoy hay una puerta abierta. Hoy hay gracia suficiente. Hoy puedes decidir comenzar de nuevo. Puedes caminar en pureza desde este momento, no por tus fuerzas, sino por su misericordia. Porque Dios no mira tu pasado, mira tu corazón. Y si hay rendición, hay restauración. Una mujer que camina en pureza es como un manantial en el desierto. Es refrescante, es confiable, es transparente. No necesita adornarse con exageración ni esconderse detrás de apariencias. Su sencillez es su fuerza. Su luz no deslumbra pero guía. Su paz es contagiosa y su vida deja un testimonio que perdura. Porque cuando se vive con un corazón limpio, el reflejo de Cristo se vuelve inevitable. Cuando una mujer elige caminar en pureza, no solamente preserva su alma, comienza a proyectar una vida que no se puede ocultar. Ya no necesita proclamarse sabia, santa o fuerte. Su vida misma se convierte en evidencia viva de que Cristo habita en ella. Así nace el octavo hábito de una mujer cristiana sabia que todos admiran, vivir un testimonio que inspira, porque mientras el mundo grita, ella predica en silencio. Mientras otros aparentan, ella vive con verdad. No necesita hablar mucho, no necesita convencer a nadie.
su forma de vivir, su manera de reaccionar, su trato con los demás, su fidelidad en lo oculto. Todo predica. La Biblia enseña en Mateo 5:16: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz no se produce con esfuerzo humano, es el resultado de una comunión genuina con el Padre. Una mujer sabia no vive para llamar la atención sobre sí misma, sino para reflejar a Cristo, y por eso su vida inspira incluso a aquellos que no creen, porque algo en ella provoca respeto, porque su paz no es común, su fuerza no es natural, su dulzura no es fingida. Lidia, la mujer vendedora de púrpura en Hechos 16, es un hermoso ejemplo de esto. No era predicadora, no estaba en una plataforma, pero su testimonio atrajo a Pablo y Silas. Su hospitalidad, su corazón abierto a la palabra, su disposición a servir, fueron señales de que Dios ya estaba obrando en ella. Y fue tan fuerte su influencia que su casa se convirtió en uno de los primeros núcleos de la iglesia en Europa. Su vida abrió camino para el reino, no con discursos, sino con ejemplo. Así es la mujer sabia. Donde vive, donde trabaja, donde sirve, algo cambia, porque su presencia lleva el aroma de Cristo. El testimonio no se construye de un día para otro. Es el resultado de muchas pequeñas decisiones correctas, sostenidas con fidelidad. Es lo que otros ven cuando uno no está intentando impresionar. Es cómo reaccionas cuando estás bajo presión. Cómo tratas a los que no pueden devolverte nada. Cómo actúas cuando nadie te aplaude. Una mujer con un testimonio fuerte ha pasado por pruebas, ha sido herida, ha sido tentada, pero ha elegido mantenerse fiel. Ha decidido no negociar sus valores, aunque cueste. Ha priorizado la verdad, aunque duela, y eso se nota. Vivimos en una época donde la imagen lo es todo, donde se enseña a proyectar más que a vivir. Pero hay una diferencia entre imagen y testimonio. La imagen se construye, el testimonio se revela. La imagen puede engañar, el testimonio no se puede falsificar. Y una mujer que ha sido transformada por Dios no necesita construir una reputación, solo necesita ser coherente. Coherente en lo privado y en lo público, en lo emocional y en lo espiritual, en el hablar y en el actuar. Y cuando esa coherencia se sostiene, impacta, porque en un mundo de máscaras, una mujer auténtica es un milagro. Kathryn Kuhlman jamás buscó ser famosa. Su deseo era ser obediente. Su vida fue marcada por caídas y restauración, por procesos largos y por momentos de gloria. Pero lo que más impactó no fue su voz ni sus milagros. Fue su integridad, su amor por el Espíritu Santo, su testimonio limpio. Era una mujer que había muerto a sí misma y por eso Cristo vivía a través de ella. Y ese legado sigue hablando hasta hoy, porque cuando el testimonio es verdadero, perdura más allá de la vida. Tal vez tú has sentido que tu historia ha tenido errores, que tu vida no ha sido perfecta, que tu pasado te persigue. Pero hoy Dios no busca mujeres perfectas, busca mujeres sinceras, mujeres dispuestas a comenzar de nuevo, a vivir con autenticidad, a predicar con su vida más que con sus labios, porque cuando Cristo toma el control, tu historia se convierte en testimonio, tu dolor en propósito y tu vida en carta abierta que muchos leerán y se acercarán a Dios. Y así llegamos al final de este viaje espiritual. Hemos hablado de hábitos, de entrega, de oración, de fe, pero todo esto nos conduce a una realidad mayor. Una vida que glorifica a Dios no nace del esfuerzo humano, sino de la rendición completa. Por eso, el último hábito que corona a una mujer cristiana sabia y verdaderamente admirable es vivir para la gloria de Dios.
Una vida que cierra con gloria. No se trata de ser reconocida, no se trata de ser recordada, se trata de que Cristo sea visto en ti, se trata de que cuando la gente piense en ti, sienta paz, recuerde esperanza, vea luz. Una mujer que vive para la gloria de Dios no busca protagonismo, busca obediencia. Cada paso, cada decisión, cada relación, cada palabra, todo es ofrecido como una ofrenda viva. Como dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una mujer que vive para la gloria de Dios no se mide por lo que logra, sino por lo que entrega, no por lo que acumula, sino por lo que siembra, no por cuántos la aplauden, sino por cuántos conocen a Cristo por causa de su vida. Y ese tipo de gloria no es efímera, es eterna, porque trasciende generaciones, inspira hijos, transforma matrimonios, edifica comunidades. Una mujer así es una columna del reino, es una antorcha encendida, es una guerrera silenciosa, es una hija del cielo. Y cuando esa mujer termina su carrera, no deja solo recuerdos, deja legado. No solo fue admirada, fue imitadora de Cristo. No solo fue fuerte, fue fiel. No solo fue influyente, fue obediente. Como dice según Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa es la meta. Ese es el final glorioso de una mujer sabia. Hoy te digo, mujer, no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo terminas. Y si decides caminar con Dios, rendirte a Él, seguir sus caminos, vivir para su gloria, entonces tu vida será una llama que nunca se apaga. Y muchos te admirarán, no por ti, sino por aquel que vive en ti. Porque cuando Cristo habita, su presencia no puede ser ignorada. Así que sigue orando en lo secreto, sigue caminando con humildad, sigue hablando con sabiduría, persevera en la fe, sirve con gozo, discierne espiritualmente, guarda tu corazón en pureza, inspira con tu vida y sobre todo, vive para la gloria de Dios, porque esa es la verdadera grandeza. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que cada uno de estos hábitos se encarne en tu alma y que tu vida sea testimonio vivo de la sabiduría que viene de lo alto. Amén.